Me gusta. Bueno, pero ¿sabes a quién tenemos también en línea? ¿A quién? Tenemos a Poli en línea. Muy bien. Poli, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo les va, compañera? andan? Buenas Hola, Poli. tardes. ¿Sabes que te escuchamos recontra bajito? A ver ahora, ¿ustedes la A ver, escuchan bien? Ahí es Ahí un poquito mejor, estábamos. me parece. Está mejor. sí, ahí mejor. Sí, ahí te escuchamos fantástico. ¿Cómo estás, Poli? ¿Qué decir? Es difícil decir bien en este momento, ¿no? Uno está acostumbrado a decir bien, pero enseguida lo invade esa sensación. Recién hablaban ustedes, más que de incertidumbre, de certezas, ¿no? De lo que va a suceder ya a partir de mañana, y ya está sucediendo en estos últimos 10 días, ¿no? Con la victoria, digamos, de la ultraderecha en Argentina. El tema del aumento de precios, del golpe al bolsillo a los trabajadores y trabajadoras, de diferentes medidas que van intentando desandar los derechos adquiridos históricamente, ¿no? Ujú. Bueno, entonces no podemos contestar la pregunta de cómo Estamos. ¿Cómo está? Estamos Todavía resistiendo, estamos. sí, empieza la resistencia, ¿no? Creo que por ahí empieza el abrazo, como en aquellos momentos que salía el meme, abrazame hasta que vuelva Cristina. Bueno, ahora vamos a tener que rearmar este abrazame hasta que vuelva un gobierno nacional y popular, ¿no es cierto? Sí, en realidad uno piensa que tendríamos que por ahí superar esa imagen y esa acción, si bien desde ya yo coincido que en estos momentos los reencuentros, la profundización de los encuentros de todo tipo, ¿no? A nivel político, a nivel personal, que están unidos en nuestro caso, lo personal y lo político, son sumamente necesarios porque tenemos que ponernos espalda con espalda fuertemente, limar las diferencias secundarias que quizás ahora la veamos con más claridad para poder enfrentar no solo políticas gubernamentales, estamos hablando de políticas imperiales, es decir, a nivel internacional, que van a implicar situaciones inéditas, ¿no? Es irracional que una persona de las características de Milei haya calado en la conciencia. Uno se preocupa porque ha calado en amplias capas de trabajadores y trabajadoras. Digo irracional porque desde el punto de vista, desde lo personal, una persona absolutamente violenta, despreciable, que ha tenido incluso declaraciones de tipo pedófilas, más que machistas, digamos, ¿no? En contra de las mujeres, y de las disidencias, unida y vuelta entre posiciones políticas, siempre manteniéndose, digamos, en el margen de la ultraderecha, y ni hablemos de otras cosas que uno no quiere meterse, ¿no? Pero es como una expresión de la gente rota, ¿no? De que nos ha dejado esta pandemia. Habría que investigar un poco más sobre cómo puede ser la representación de un personaje así. Y a eso que creo yo que es lo que decía antes, pero creo que el factor principal a un personaje y a una fuerza política claramente de ultraderecha que reivindica los genocidios en nuestro país, en el mundo, que reivindica una política económica que ni los propios liberales han puesto en funciones, porque ese liberalismo que pregona es un liberalismo impulsado por los países centrales, en donde lo primero que hacen, y hoy lo están haciendo, es producir un fuerte nacionalismo, ¿no? En muchos términos, nacionalismo económico más que todo, ¿no? En nuestros países dependientes, eso si no se lo hace desde la izquierda y los sectores populares no tiene sentido. Por eso ellos se alían con Estados Unidos. Bueno, vemos ¿sí? Sí, hablando de un poco de las cuestiones internacionales, está invitado a la Asunción el presidente de Ucrania, Zelensky. ¿Qué pensás de eso? Mirá, tendríamos que investigar, pero me animo a decir que es el presidente electo más aislado del mundo, a pesar de que tiene una fuerte apoyatura de Macri,
del PRO, hablemos, digo, también de la mafia Drangheta, ¿no? Macri pertenece a esa mafia internacional, la mafia más desarrollada del mundo, con mayor presencia, que se dedica a los negocios legales e ilegales, fundamentalmente el narcotráfico, la venta de armas y demás. Está absolutamente aislado, ¿no? Vos decías el presidente ucraniano, viene el uruguayo, que es un hombre de derecha. El presidente de Estados Unidos envía al secretario de Energía, ¿no? Que Mirá, qué sintomático eso. ¿no? Qué loco, ¿no? Claro, justo el de energía. Sí. Giorgia Meloni y de después, Italia, también, de derecha. Claro, El creo que presidente- hubo invitaciones, no sé si finalmente viene, me parece, no sé si viene Meloni, Ah, porque invitaron, pero no sé si hubo respuesta, porque también a la India. Es un núcleo Uy, ¿se cortó? de España, vienen, en el caso de Brasil, Sí, el Bolsonaro. expresidente ultraderechista Bolsonaro con su hijo, que tienen infinidad de denuncias por sus acciones violentas. Y de corrupción, obviamente, lo mismo que Vox de España, el rey de España, parece que estuviéramos en el siglo XV, así que no hay mucho más. Es decir, los grandes bloques económicos internacionales, por un lado han negado la presencia o la han llevado con sus representantes de tercera línea, que son los que hoy están hegemonizando la economía mundial desde una perspectiva diferente a lo que es el capitalismo tradicional, digamos, ¿no? Pues pienso en China, por ejemplo, que los acuerdos que lleva adelante China con prácticamente el 70-80% de los países del mundo tienen que ver con acuerdos de complementariedad muy fuertes, y después nada más. No hay, entonces eso evidente que evidencia en todo caso un gobierno muy débil. De hecho, quien ha sido electo, y recordemos que en el balotaje ha sido electo, está asistido por una fuerza política que salió tercero, que está en franca declinación. Ustedes saben que las disputas dentro de lo que era Cambiemos son muy fuertes, incluso se han armado ya bloques legislativos diferentes. sí. Eso también, hasta este momento están todavía designando funcionarios porque no tenían más que pedir prestado, han sido colonizados por la tercera fuerza política, ¿no? Que ha sido votada. Otro gran robo. Así que bueno, Fue otro otro gran robo de Macri. Totalmente. Y también es grave porque uno piensa que la inestabilidad política a nivel de las instituciones burguesas, en este caso del Estado, incluso del propio Parlamento, ya empieza y con una gran debilidad política que puede llegar a generar en crisis política inaudita, digo, ¿no? Porque acá sí realmente, ¿quién va a gobernar? Si Macri y el macrismo y ese sector de el capital financiero, del narcotráfico, o va a gobernar Milei, que también representa un sector del capital financiero internacional, a los sectores, digamos, de los fondos de inversión, a BlackRock. Ahí va a haber en el mismo bloque de poder grandes disputas para ver quién toma el timón de la economía, que es el centro de todo, ¿no? Para resolver los grandes problemas sociales. Y a eso le sumamos tanto de unos de otros, tanto de Milei o del sector de Milei y del PRO, a que una parte de la población, y se han referido a los jóvenes y a otros sectores de trabajadores, sean las bandas de ultraderecha que salgan a paliar y a violentar a los trabajadores y trabajadoras cuando protesten, a las mujeres y disidencias cuando protesten, a las juventudes también, porque a pesar de que una parte de la juventud votó
esta opción. Después se puede hablar de los por qué, ¿no? De las causas. Es muy fuerte, digamos, la iniciativa de bajar la imputabilidad de los menores, porque claro, entienden que esa población que hoy está en un 60% de pobreza, ante medidas que profundicen la crisis social y económica, que profundicen el desempleo, que profundicen la precarización laboral, que profundicen las dificultades para acceder a los bienes materiales, es decir, para comer fundamentalmente, bueno, de alguna manera se van a movilizar orgánica o inorgánicamente, entonces ahí tienen que tener el justificativo. Yo creo que en un primer reprimir, momento, ¿no? Es decir, en un primer momento no va a ser necesario que saquen las fuerzas de seguridad a la calle, porque estos mismos grupos de los que vos estás hablando, de jóvenes libertarios, van a ser los primeros en salir a dar la pelea en las calles con las otras personas que vayamos a las calles justamente a reclamar lo que nos están quitando. Pero después eso va a ser una combinación. Va a ser una... Sí. No, seguí. No, estimo que va a ser una combinación de represión legal e ilegal. La represión legal por parte de las fuerzas tradicionales del Estado, que no olvidemos que el 80% votó a Milei. Entonces allí también evidentemente ha faltado un fuerte trabajo hacia los sectores de las fuerzas llamadas de seguridad, desde el punto de vista de un trabajo de incorporar los conceptos democráticos, de para qué se necesita una fuerza de seguridad, si es para, qué sé yo, defender las fronteras de intervenciones extranjeras vinculadas fundamentalmente al imperialismo norteamericano, o le han planteado un escenario que los que nos quieren invadir son los chinos, lo cual es una irrealidad y una utopía. Los chinos no tienen bases militares, los chinos no invaden, insisto, es para estudiarlo muchísimo. Pero bueno, ponen ese tipo de enemigos, ¿no? Los chinos, como antes fueron, hasta hace poquito eran el mundo árabe, hasta hace algunas décadas era la Unión Soviética, ahora también mezclan chinos y rusos, ¿no? Como enemigos. Sí. Y países extranjeros, por ejemplo, que para estos sectores de ultraderecha y de derecha son nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que va a haber una combinación de una represión legal y ilegal, y la ilegal va a estar sostenida por el Estado, fundamentalmente tratando de activar y de promocionar la violencia en los sectores que han sido más golpeados por la crisis de estos últimos años. Son sectores de trabajadores que vienen de hace ya mucho tiempo sin poder acceder a los bienes materiales fundamentales. Digo, los niveles de pobreza que hoy tenemos, podemos también hacer toda una discusión de enfoque sobre por qué se llevó, pero si estás hablando del 40% de pobreza, 45% de pobreza y un casi 10% de indigencia, pues fíjate, 55% es casi similar a lo que sacó Milei. No estoy trasladando mecánicamente, porque la realidad es también que a Milei lo ha votado sectores de trabajadores importantes, ¿no? Qué sé yo, según algunas encuestas de 2 o 3 consultoras que hicieron la compartimentación, digamos, del voto por lugar de trabajo, se plantean más o menos un 60% de cuentapropistas e independientes, votaron a Milei, un 57% de los metalúrgicos, un 55% de los de la construcción. La docencia estamos en el nivel más bajo de trabajadores que votaron a Milei, ronda en un 43%. Es llamativo, ¿no? Porque siempre dijeron que la docencia éramos gorilas y ahora fíjense la cantidad de fenómenos novedosos que hay, a veces hasta que parecen irracionales, a los cuales tenemos que estudiar muchísimo. Creo yo que hay que agarrarse muy fuerte de un marco teórico que nos permita entender el movimiento de las placas tectónicas del mundo económico y social, para dar respuesta, evidentemente, a estos nuevos fenómenos que no son nacionales, son fenómenos mundiales
Ujú. Polonia, Austria, Italia, España, Francia, bueno, etcétera, y en nuestra América Latina, Ecuador, Uruguay, El Salvador, entre otros, han sido copado el aparato del Estado por las fuerzas más reaccionarias que han existido, ¿no? Es decir, los nazis. Sí, tal cual, claramente. Sí. Vos decías esto de, o por lo menos me hacía pensar, ¿no? De cómo accionar nosotros como militantes, ¿no? Sí. Me parece como que en principio todos y todas estamos enojadísimos. Pero bueno, el tema es no trasladar esa frustración, ese enojo en la gente que lo votó. Me parece como que inclusive en las redes sociales se ve mucho, ¿no? Y en la conversación entre nosotros, puertas cerradas. Yo pienso que también forma parte del miedo que uno tiene, sobre todo para aquellos que transitamos los 80 y que otro de los elementos fundamentales que están apareciendo son los viejos menemistas. Por ejemplo, ayer la vi a la hija de Rucci, un personaje, no sé, que hace 30 años que no está en la vida pública, opinando, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacer con eso, no? Aparte de tratar de seguir, obviamente, militando y convenciendo. Ese enojo, ¿cómo lo podemos convertir en trabajo concreto? Yo escucho mucho a mis compañeros y compañeras decir, no, yo no quiero salir, ahora que salgan ellos, que lo votaron, ¿no? Pero me parece que, bueno, tenemos que superar esta etapa, ¿no? También. ¿Vos qué pensás? Sí, completamente de acuerdo con lo que decís. En principio, ese enojo, esa bronca, surge de la experiencia histórica que tenemos muchos y muchas, que hemos tomado nota, que hemos pasado por los 90. Yo transité los 90 desde la adolescencia, incorporándome a la militancia política, siendo obrero industrial. Justo hoy me encontré con un compañero de fábrica de Monsanto. Yo trabajé en Monsanto. Estuve haciendo el Roundup, ese maldito Roundup. Y me paró ahí en el mercado, acá en unos chinos que hay en el barrio. Me paró y me dijo, Poli, ¿qué pasó? Dice, ¿ahora qué hacemos? Me dijo. Él debe tener unos 15 años más que yo. Y hermano, le digo, estamos jodidos. Me dice, yo me estoy re mal. Dice, me acuerdo de cuando me echaron a mí en el 2001. Vos eras pibe, yo me acuerdo que vos estabas trabajando con contratos basura. Bueno, entonces se te viene todo eso encima. Además, porque tenemos la verdad histórica. Podemos estar equivocados en muchas cosas, pero la verdad histórica la tenemos en nuestra fila porque sabemos que este tipo de programas económicos, políticos, sociales, culturales, terminan en una agudización de la violencia, en muchísimo sufrimiento para nuestro pueblo. Ahora bien, vos dijiste algo importantísimo, y yo en esto de cómo, primero, por un lado, pensar en los otros y las otras, que son clase trabajadora, asalariados que votaron a esta opción. Y hay que hacer, yo digo, una autoevaluación más que autocrítica, porque las autocríticas a veces, viste, que son sumamente necesarias, pero a veces, viste, que son medias administrativas, ¿no? Para dar una profundidad más política a la cosa. Tanto en el movimiento sindical, en el movimiento político. Pensar que esto de las broncas y de los enojos también es una batalla ganada del enemigo sobre nosotros, sobre la militancia, porque el enemigo, a partir de la implementación de las guerras híbridas, trabaja mucho el tema de las emociones. Las redes sociales son una herramienta fundamental para trabajar lo emocional, ¿no? Lo emocional tiene muy poco de racional, ¿no? Lo emocional es lo que sentís en el momento. No hay una racionalidad, no hay un proceso de pensamiento, de crítica, de buscar las razones, sino yo estoy enojado, porque no sé, por cualquier cosa. Y el enemigo, los sectores de poder, vamos a ponerle nombre y apellido, es decir, las grandes empresas monopólicas en nuestro país, el imperialismo norteamericano, trabajan mucho el tema de las emociones. Han sido, la verdad que hay que
felicitarlos, digamos, desde el punto de vista de cómo han utilizado la ciencia para controlar a las personas, ¿no? Han llegado a un extremo muy grande. Nosotros en ese sentido no hemos logrado detectar, digamos, esa política con mayor fortaleza. Entonces lo primero que tenemos que pensar es que si nos dejamos llevar por el enojo, por la frustración, por el desamparo, nos está ganando el enemigo. Porque a nosotros también nos llega la política. Perdón, Poli. A mí me parece que en una de estas primeras autoevaluaciones, como decís vos, autocríticas, como se dice en otros casos, es empezar a pensarnos y empezar a aceptar que estuvimos dentro de una de estas guerras híbridas, de esta guerra de quinta generación. Me parece que tenemos muy incorporado que las guerras es como lo que vemos en otros países, que hay bombas, que hay bombardeos, que no, gente, tenemos que empezar a aceptar y tenemos que empezar a decir, sí, estamos en una guerra. Esto que nos está pasando es una guerra. Entonces hay que empezar a ponerle palabras a las cosas que realmente están sucediendo para, como siempre, ¿no? Poner palabras sobre lo que nos pasa. Muy interesante. Pero, bueno, tenemos que cortarte, Poli. La verdad seguiríamos un montón más. Pero tenemos al otro compañero. Solamente un mensaje en lo que decías. Que somos millones los que pensamos de otra forma. No hay, hay una parte que votó a Milei. Yo soy un convencido que un buen porcentaje de esa parte no está de acuerdo con el genocidio, no está de acuerdo con el ajuste, no está de acuerdo con el desempleo. De esta parte, el grado de conciencia ha sido fenomenal para votar en contra de Milei, porque tenemos hasta ahora un gobierno que ha defeccionado del programa por el cual fue votado. Y entonces son 2 o 3 cositas. Primero, apoyarnos muchísimo en el encuentro de los compañeros y las compañeras, de sumar, de escuchar incluso a quienes votaron en contra de este gobierno. Mucho arte, mucha poesía, mucha música, porque nosotros y nosotras de este lado tenemos arte, tenemos poesía. Del otro lado no tienen, es muy difícil encontrar un buen artista fascista, digamos. No hay. Yo no estoy muy de acuerdo de separar, viste, el arte de la persona, no me cierra. No te sale. Y la tercera cuestión, más que nunca, afianzarnos en las organizaciones históricamente construidas por nuestro pueblo, porque estamos en una disputa, y en eso los sindicatos, las organizaciones sociales, la escuela son organizaciones fundamentales para dar la batalla política, para dar vuelta a esta situación, y estamos seguros que vamos a vencer. Claro, nuestra bronca viene de saber del sufrimiento del pueblo. Bueno, tenemos que reagruparnos lo antes posible, salir fuertemente, muy bien organizados, para que el sufrimiento sea lo menos posible y para que realmente podamos construir, y creo que estamos en posibilidad de construir, no solo una patria justa, libre y soberana, sino una patria grande. Volver a lo que tuvimos hace algunos años. El sedimento está, hay que sueño. Bueno, gracias Poli, que tenemos que cortar. Igual Lucho nos hace la cosa, así que hay que redondear. Pero también te voy a decir que Lucho nos dijo que la derecha tiene a Nick. Así que por favor, nos olvidamos. Por favor. Son todos chorros, como Milei, que escribió unos libros, tiene como 60.000 plagios, una vergüenza, una cosa vergonzosa, pero bueno. Bueno, ahí te dimos los aplausos. Muchas gracias por estar siempre. Gracias por acompañarnos esta tarde, Poli, por ese optimismo. Gracias por la fuerza que nos envías. Así que, bueno, nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. A ustedes, muchísimas gracias, un gran abrazo. Y antes de irnos a